Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, Norbey, Andrés, Mayerly, Buenas Roisman, tardes, profe. Santiago. Buenas tardes, Miguel, Eric. ¿Cómo han estado el Buenas día de hoy? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van con esos avances de la propuesta? Yo amplié el plazo para la entrega. Ahorita les indico bien lo que van a desarrollar. Si ya tienen algo adelantado, lo pueden subir a la plataforma sin ningún inconveniente. Como vi que varios estaban un poquito como confundidos, algunos me decían, profe, ya debemos entregar los resultados o profe, ya debemos tener el proyecto listo. Entonces, adapté como el trabajo de una mejor manera para que lo puedan entregar. Si lo tienen ya listo el día de hoy, lo pueden subir a esa parte que dice evidencia número 1 en la plataforma. Si no, lo entregan el próximo martes. Se los puse como para el próximo martes, teniendo en cuenta que todavía tenemos mucho tiempo para entregar o realizar las otras entregas. Ahorita les voy a compartir como las fechas nuevamente que están establecidas para el curso. Muy bien, ahorita vamos aclarando dudas. Vamos a iniciar con una breve oración antes de comenzar nuestra clase y también hacer ahorita, compartirles el devocional que nos comparten desde la facultad. Padre Rey Celestial, te damos gracias por cada una de las enseñanzas que nos has mostrado el día de hoy, por la gratitud, por la esperanza, porque eres tú concediéndonos el entendimiento, la sabiduría, la fortaleza para desarrollar cada una de las actividades contempladas en este curso. Fortalécenos con tu sabiduría, cuida de nuestras familias, de nuestras personas más allegadas a nuestro entorno, protégenos de cada uno de los peligros que estemos cuando estemos agobiados, cuando estemos tristes, por cualquier calamidad que se pueda presentar. Gracias, Padre Rey Celestial. Bueno, entonces les voy a compartir el devocional del día de hoy. Voy aquí a apagar un momentico la cámara, porque a veces cuando lo comparto, como no se escucha a veces tan bien desde el computador, sí se lo comparto con el audio del celular. Vamos acá a configurar. Esperen un segundito, por favor. Me lo vuelvo acá. Empleando el grupo con visión propia. Mantener la integridad frente a la presión social. Recuerda Daniel 3, 16 al 18, donde me mencionan a Sadrach, Mesach y Abednego, que te niegan a inclinarse ante la imagen, aún como amenazan. ¿Qué tan difícil es decir no cuando todo tu grupo de amigos está haciendo algo que tú sabes que no está bien? Fiestas, sustancias, deshonestidad académica, chismes, presión social en la universidad. Recuerda a estos tres jóvenes hebreos que aún estando solos frente a una multitud y aún estando frente a un rey poderoso, decidieron no ceder, aunque el precio fuera el horno de fuego. Su convicción no dependía de la aprobación de otros, ni de la ausencia de consecuencias. La integridad cristiana no busca ser popular, busca ser fiel a Dios. Y eso no significa aislarse de los demás, sino tener claridad de valores para no diluirse en un grupo. Pablo lo resume en Romanos 12:2. No os conforméis a este. Es decir, no copiarte en un examen, no participar en un rumor dañino, no ceder en una broma que humilla a otro, aunque el grupo presione. Reflexiona, ¿en qué situación reciente se diste la presión del grupo en contra de tus propias convicciones? ¿Qué harías diferente? Ora, pidiéndole a Dios fortaleza para sostener las convicciones, incluso en soledad. Estos tres jóvenes en el libro, confiando que Dios siempre está presente en medio de la presión.
Listo. A veces veo que todavía no se ha podido como solucionar la situación con las, con los devocionales con relación al audio, porque a veces veo que se escucha como bien cuando uno lo pone, pero cuando uno lo va a compartir como que se escucha muy bajito. Muy bien, jóvenes. El día de hoy, ese devocional nos comparte esa situación de integridad o ese valor de la integridad que muchas veces olvidamos, ¿cierto? A veces por de pronto seguir lo que nuestros amigos o por seguir de pronto en sintonía con ellos o por ser aceptados también, a veces suele pasar que llegamos a dejar de decir un no y un no a tiempo, creo que es como la mejor opción en algunos casos para poder dejar cosas que no nos convienen o no llegar como a incurrir en cosas que de pronto van en contra de nuestros principios, ¿cierto? Yo por lo general, a veces el no, o por lo general siempre más bien, lo relaciono con una nueva oportunidad. Cuando a mí me dicen un no, siempre lo relaciono de esa manera, como para no sentirme tan frustrada a veces con un no, porque no, un no a veces puede también generar cierta frustración, ¿cierto? Pero a veces también lo que hago es mirar qué principios o qué convicciones son las que yo tengo para no incurrir de pronto en un error que me vaya a perjudicar más adelante o me vaya a desfavorecer en mi vida, pues tranquila, pacífica, que me gusta por lo general siempre tener, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces vamos, el día de hoy yo les voy a compartir como la propuesta, no sé si ustedes antes de comenzar como a comentarles lo que tengo preparado para el día de hoy, cómo van con sus trabajos, cómo van con con ese análisis de la información, si han logrado pues recolectar el análisis, si es consistente, por ejemplo, esa fecha del 25 de agosto para que ustedes puedan realizar la primera entrega. Aquí, por ejemplo, yo tengo, de acuerdo al cronograma de entregas importantes que nosotros habíamos establecido inicialmente, y se los voy a compartir. Dale un segundito, por favor. Por ejemplo, si lo ven en la pantalla, que no alcanzo, ahora sí. Por ejemplo, ustedes deben entregar, el día de hoy debían entregar como ese análisis de la información y ese, por así decirlo, diseño metodológico lo había puesto allí como diseño metodológico para que ustedes revisaran qué era lo que habían construido hasta el semestre pasado, ¿cierto? Todos quedaron así como en stand-by hasta la parte metodológica. Algunos me comentaban que de pronto no se habían reunido con sus asesores temáticos. Entonces, la idea era que ustedes hicieran como un avance de lo que llevaban del análisis de la información. ¿Por qué? Porque todo eso ustedes lo van a plantear en los resultados en sus artículos. Si bien este curso pues ya es mucho más corto, pero ya en esta fase ustedes ya van a colocar en ese manuscrito prácticamente todo, no la parte teórica como lo hicieron en el semestre anterior, sino que aquí ya van a colocar todos los resultados, las tablas, las encuestas, si las tienen, si las han desarrollado, si su proyecto de investigación así lo amerita, ¿cierto? Algunos me decían, profe, es que nosotros hicimos un modelo predictivo, nosotros no tenemos que desarrollar encuestas, solo datos, pero esos datos ustedes los van a analizar, están recolectando toda la información, están haciendo el registro, están verificando, le van a hacer un análisis estadístico, ¿cierto? Entonces ustedes van primero que todo en ese primer seguimiento como a plantear o a mostrarme qué es lo que llevan, qué es lo que han desarrollado. La idea no es colocarles un 0, un 3, un 2 o un 1
o un 5, ¿cierto? Solamente, sino guiarlos o decirles, miren, les voy a hacer algunas preguntas, ¿cómo está haciendo ese proceso? ¿Lo puedo hacer de otra manera? Ciertas sugerencias, ¿cierto? Porque si se empiezan a dormir en los laureles, perdón, ustedes no van a llegar de pronto a la redacción de ese manuscrito, que es la idea que se quiere. Si bien yo sé que ustedes son muy juiciosos, pero sí es bueno hacer las cosas muy bien realizadas. Tenemos septiembre, octubre y prácticamente las 2 primeras semanas de noviembre. O sea, el tiempo es bastante corto. Entonces, ya aquí, ustedes el 8 de septiembre hacen o me van a entregar, pues así está como establecido dentro de lo que se hace en el curso, un avance del manuscrito relacionado con conclusiones, recomendaciones y diagnóstico, ¿cierto? Este parcial equivale a ese 10%. Ese lo van a entregar. Aquí yo tengo como fecha tentativa 8 de septiembre. No sé si la facultad a ustedes les vaya a modificar esa fecha, porque yo tengo entendido que ustedes sí deben entregar. De hecho, aquí yo lo coloqué como si fuera un sábado. A verificar aquí algo, septiembre. No, perdón, un martes. Estaba mirando mal. Entonces, la facultad tiene establecido que ustedes van a hacer los parciales número 1 del 7 al 18 de septiembre. Posiblemente cuando la coordinadora mande todas los horarios de parciales y las fechas, posiblemente su parcial quede para el 15 de septiembre. Yo puse como fecha tentativa, desde la facultad fue aprobado, pero no sé si de pronto vayan a modificar esa fecha, porque estarían dentro de la fecha establecida para poder cumplir con ese requisito de ese parcial. Ya el 29 de septiembre ustedes van a entregar como avances también de anexo, referencias, modelo propuesto, la aplicación de ese mockup que ustedes tienen. Si ustedes revisan aquí el cronograma, hay una brecha bastante larga entre el seguimiento número 3 y el 50% que equivale a esa sustentación que ustedes van a hacer a jurados externos, que ese es como el mayor porcentaje que tiene el curso. Entonces, ya para esas fechas, ustedes sí van a tener algo mucho más estructurado en su trabajo. Y también ya al final van a participar en ese evento científico. De hecho, teniendo en cuenta que ustedes, hay un evento que se va a desarrollar del 30 al 27 de octubre. Posiblemente esta fecha cambia. No recuerdo si para ustedes también aplica, porque yo sé que los que ganaron en la primera fase se van a presentar a un evento. De hecho, ya se inscribieron sus propuestas en el SION de esos estudiantes que hacían parte del semillero de Dunova. Los otros profes también inscribieron sus propuestas en cada una de las plataformas del SION. Pero entonces, esta fecha habría que adelantarla, ¿cierto? La idea cuál es, que ustedes vayan trabajando, me vayan mostrando, posiblemente aquí se deban modificar algunas fechas, pero por ahora ustedes me van a mostrar como los avances, ¿cierto? Yo estructuré el documento que me van a entregar de una mejor manera, porque vi que ese que les había compartido tenían como muchas, por así decirlo, dificultades cuando se los compartí, a pesar de que coloqué algunos ejemplos allí en la explicación. Entonces, por ejemplo, y yo miro acá si puedo compartir de otra manera. Y listo.
¿Cómo van cada uno con sus propuestas? Y yo miro acá, a ver si ahí me lo deja compartir mejor. ¿Ahí lo están visualizando? ¿Sí están visualizando la pantalla? No, profe. No se visualiza. Esperen un momentito. A ver si acá se visualiza, pero no como, vamos a ver. Listo, ahí sí se alcanza a observar. Sí, señora, profe. Listo, muy bien. Por ejemplo, en esa actividad que ustedes, yo la amplié hasta el 25 de agosto, ¿cierto? Como les decía al principio. Si de pronto ya alguno de ustedes o algún grupo ya realizó la actividad de acuerdo a las instrucciones que yo había dado la clase pasada, la pueden subir a esa sección que aparece allí que está disponible, ¿cierto? ¿Qué hice yo en este momento? Esta misma propuesta de investigación se las coloqué como ejemplo. Aquí ya se las amplié un poquito más en estas diapositivas para que ustedes entregaran como un documento en PDF relacionado a cada uno de los ítems que aparecen allí en ese documento. Si ustedes observan, hay 8 o 9 fases, si no estoy mal, que aparecen 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Entonces, por ejemplo, todo ese análisis, recolección y organización de la información va a estar relacionado con este documento que yo les voy a compartir. Hay una propuesta de investigación titulada Implementación de asistentes virtuales basados en IA generativa para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo en la Facultad de Ingeniería de la UNAD. Entonces, hay una primera parte que se les solicita, metodología ejecutada, ¿cierto? Ustedes allí van a hacer como una breve descripción de lo que hicieron en el semestre anterior. Por ejemplo, pueden hacer la descripción de esta manera. La investigación que se está desarrollando presenta un enfoque mixto con un diseño de tipo descriptivo e interpretativo orientado a comprender el impacto y la percepción del uso de asistentes virtuales basados en IA generativa en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de ingeniería. Entonces, ustedes van a describir brevemente lo que ustedes colocaron en su metodología, van a describir esa fase metodológica, si ya algunos la ampliaron, cómo la están desarrollando, porque si bien algunos lo hicieron de manera muy teórica, ¿cierto? Y era válido, habían como unas condiciones para entregar la metodología, un alcance, un enfoque, unos instrumentos, una muestra, una población. Entonces, van a describir como esa fase metodológica que llevan hasta el momento. Si no han adelantado mucho, pueden describir lo que llevan, ¿cierto? Entonces, ustedes hicieron una revisión bibliográfica, hicieron el diseño del piloto, empezaron a implementar ese asistente de manera un poco más controlada, por ejemplo, para este caso, cómo desarrollaron ustedes esa plataforma, porque algunos desarrollaron plataformas, desarrollaron modelos predictivos, desarrollaron o están desarrollando asistentes virtuales, aplicaciones. Y ustedes van a describir qué es lo que llevan hasta el momento en estas, por así decirlo, 3 semanas o 4 semanas del avance del curso, de lo que llevan hasta el momento. Y, por ejemplo, todos me imagino que están en la recolección inicial de información. Entonces, describen como una breve fase metodológica de lo que llevan, qué actividades han realizado. Por ejemplo, ya todos realizaron la revisión de la literatura,
ya definieron el objetivo y la funcionalidad del asistente, ya desarrollaron también, por ejemplo, la configuración inicial de ese asistente virtual, están en las pruebas pilotos con esos estudiantes o con la población que ustedes tengan, están aplicando encuestas, entrevistas, están recolectando datos. Todo eso lo pueden describir de manera sucinta, de manera breve, en esas actividades realizadas. Y pueden llegar a proponer unos ajustes que están desarrollando. Entonces, por ejemplo, o los que piensan desarrollar. Tiempos de integración, por ejemplo, aquí en este caso se modificaron ciertos tiempos del modelo. Hay otra interfaz un poco más ligera e intuitiva para facilitar el uso. Se ajustaron ciertas funcionalidades mucho más pertinentes a ese contexto académico. Se restableció también, se estableció un canal de retroalimentación con estudiantes y docentes. Entonces, ustedes van a describir cómo ese aspecto metodológico pueden tener en cuenta, así como yo les hago esta sugerencia, de una metodología que han desarrollado, actividades que están desarrollando y qué ajustes fueron los que desarrollaron, para ese campo de la metodología ejecutada. Hay otro ítem, se llama información recolectada. Ustedes allí, por ejemplo, van a describir cómo hacen ese análisis de la información teniendo en cuenta fuentes de información, instrumentos y técnicas utilizadas o los resultados preliminares de esa recolección de datos que llevan. Entonces, por ejemplo, ustedes como fuentes de información, ustedes pueden describir los estudiantes que tienen, los docentes a los que les están desarrollando esas muestras o esas entrevistas, cuáles son los instrumentos o técnicas que están utilizando para recolectar esa información. Por ejemplo, en este proyecto se están utilizando cuestionarios digitales, registros de información automática, preguntas, horarios de uso, duración de cada sesión. Y por ejemplo, ya en el caso de los resultados preliminares, ustedes pueden describir, se están haciendo análisis con 45 personas, de las cuales solamente respondieron 30 esas encuestas entre estudiantes y docentes. Pueden hacer una breve descripción, que es lo que les permite esa información. Entonces, en este caso, registrar patrones iniciales, conocer la frecuencia y consulta, identificar las áreas en las que se presenta mayor dificultad, generar insumos para ese asistente virtual, ¿cierto? Eso lo van a hacer en el segundo ítem que yo les coloco ahí en la actividad. Procedimiento de análisis. Entonces, algunos me decían, profe, yo estoy haciendo encuestas, pues yo no tengo que hacer encuestas, profe. Yo solamente tengo que recolectar datos y listo. Entonces, ustedes allí, en ese procedimiento de análisis, ustedes van a describir cómo desarrollaron ese análisis de esos datos, teniendo en cuenta ese enfoque que ustedes establecieron y las metodologías que ustedes establecieron allí. Por ejemplo, para esta propuesta de investigación que yo diseñé, dice, se trabajará con un enfoque mixto, utilizando técnicas estadísticas, un análisis temático para comprender el uso y la percepción de ese asistente virtual. Entonces, por ejemplo, si en el caso suyo particular, usted está desarrollando solamente un análisis cuantitativo porque no le corresponde hacer entrevistas. Entonces, usted va a describir cómo está haciendo ese análisis cuantitativo. Entonces, usted me imagino que está depurando y codificando toda esa información de esos datos recolectados. Usted está clasificando esa información en categorías, en variables de análisis. Está desarrollando medias, porcentajes, evaluando la media, la mediana, la moda, las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión, varianza, coeficiente de variación. Va
a estar interpretando y analizando esa información, identificando esos patrones, y ya luego va a generar como unas tablas o gráficos donde usted presenta esos hallazgos, ¿cierto? Si de pronto usted no tiene todos los datos analizados, muéstreme qué es lo que está desarrollando, cómo lo está desarrollando, ¿cierto? Para yo indicarle, ah, bueno, lo está haciendo bien, lo puede hacer de esa manera, o hacerle yo preguntas, ¿cómo espera usted evaluar esta variable, ¿cierto? Y ya si lo está haciendo de manera cualitativa, que creo que no es el caso de muchos, o algunos sí me mostraron un enfoque mixto, deben hacer pues los dos análisis, tanto cuantitativo y cualitativo. Entonces, me imagino que usted por lo menos debe estar o su grupo en el proceso de recolección de esos datos cualitativos. Por lo menos ya debe tener cuáles son las preguntas que van a hacer para esas entrevistas. Si ya tienen esas preguntas, alguno de pronto ya empezó como a identificar esa codificación abierta a través de esos, la conexión. John, Pues no, allá. John, creo que tienes el micrófono abierto. Y también, por ejemplo, Ahí le tengo el nombre No, del sector. Y también, por ejemplo, ustedes están empezando como a interpretar cada uno de esos datos. Posiblemente aquí hay un paso de ese análisis cualitativo. Posiblemente usted apenas esté aquí en la recolección, esté identificando las entrevistas, esté identificando como esas ideas claves, ya tenga como las preguntas, los comentarios que realizaron algunos, posiblemente ustedes estén en esta fase. Ya luego es bueno que vayan teniendo en cuenta estas otras fases. Posiblemente no todos estén en la triangulación, ¿cierto? Porque apenas están recolectando los datos, los están analizando, están describiendo cada una de esas valoraciones que hicieron, esas muestras que ustedes tuvieron de esa población, ¿cierto? Pero sí me gustaría visualizar qué es lo que llevan hasta el momento. No tienen que seguir todo así como está acá. Yo simplemente les estoy dando como ciertos pasos de cómo ustedes van a realizar esa entrega. Pero yo sé que apenas estamos en la 4ª semana del curso, por eso se llama un avance de lo que ustedes llevan de esa información que están analizando. Hay un cuarto ítem, que es como el análisis preliminar. Ustedes aquí van a presentar de manera resumida toda esa información recolectada a través de métricas, a través de tablas, a través de, por ejemplo, diagramas de barras, a través de nubes de palabras, a través de frecuencias, de tablas de frecuencias o tablas de categorías identificadas de eso que ustedes desarrollaron. Por ejemplo, si alguno llega a trabajar con ese software Atlas TI, lo más probable o con algún otro software que vaya a analizar variables cualitativas, ustedes van a observar que él les va como a mostrar ciertas palabras y él llega a mostrar como el porcentaje de palabras más importantes. Por ejemplo, aquí temas principales, matemáticas, procedimientos, tareas y análisis de datos. Entonces ustedes lo que hacen es como relacionar esas palabras que les están mostrando allí con esas preguntas que ustedes establecieron para las entrevistas. Por ejemplo, habrán otro grupo de estudiantes que tengan categorizados esas temáticas que van a trabajar a través de ciertas tablas, por ejemplo acá, dudas, definiciones, consultas, orientaciones, búsqueda de recursos, preguntas, por ejemplo acá, se observaron esas categorías en las que se clasificó esta propuesta y se establecieron cuáles eran como las preguntas más frecuentes. Otros estudiantes me pueden mostrar ese análisis preliminar a través
de un diagrama de barras. Entonces, por ejemplo, los estudiantes aquí me muestran cuáles son los tipos de consultas, cuáles son las interacciones académicas que desarrollan. Pueden establecer de pronto con esa tabla un breve análisis de lo que les haya arrojado esos resultados o ese análisis que llevan hasta el momento. Otro puede desarrollar un diagrama circular evaluando cómo es desde ese test de Likert, si es muy satisfecho, si es satisfecho, si es neutral, si es insatisfecho, si es muy satisfecho, como la satisfacción que tienen cada una de las personas o la muestra que ustedes consideran de su plataforma o de su aplicación, ¿cierto? Otros también pudieron, a través de una tabla, unas métricas, evaluar ciertos indicadores, los que ustedes consideren convenientes. Y ustedes, por ejemplo, acá tienen un indicador total de interacciones, promedio de interacciones por usuario, la actividad la hora de mayor actividad de la plataforma, cuál es el dispositivo más utilizado, una duración promedio, y pueden hacer esta tablita en ese análisis preliminar, colocan cuál es su variable o su indicador, cuál es el resultado que arrojó esa variable o ese indicador y hacen aquí una breve interpretación, ¿cierto? Estas son como las diferentes maneras de presentar ese análisis preliminar, teniendo en cuenta esa información que ustedes llevan recolectada hasta el momento. Por ejemplo, ya llegan aquí al quinto ítem, que es donde ustedes van a mostrar resultados preliminares. Ustedes teniendo en cuenta esa información que llevan recolectada de esa fase piloto que todos están desarrollando, ustedes van a mostrar cuáles son los hallazgos principales, cuáles son hallazgos relevantes que ustedes hayan encontrado. Por ejemplo, acá, como se está evaluando esa plataforma con la gamificación y con la inteligencia artificial, entonces se llegó a encontrar que los estudiantes utilizan ese asistente virtual más que todo en horarios extracurriculares, cuando hay una demanda de apoyo fuera de las horas de asesoría docente. Entonces, por ejemplo, de 0 a 6 de la mañana solamente un 16%, de 6 a 12 del mediodía un 14%, de 12 a 6 de la tarde un 22% y ya desde las 6 hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche, es donde más se observan esas interacciones que hacen los estudiantes, es decir, prácticamente entre las 6 y ya en los horarios como de la tarde prácticamente y en la madrugada, es donde los estudiantes utilizan de manera más alta ese asistente virtual. Ese fue uno de los hallazgos que se encontró en esa propuesta de investigación. Entonces usted va a describir qué hallazgos ha encontrado hasta el momento, ¿cierto? Hallazgos principales también, por ejemplo, con relación a la autonomía con la que usan esa plataforma. Entonces, logran resolver ejercicios después de que desarrollan esa interacción con el asistente virtual. Entonces, aquí me muestra como el nivel de persistencia que utiliza el estudiante esa plataforma antes de acudir como al docente. Entonces, alta persistencia, intentan varias veces, baja persistencia, intenta solamente una vez. ¿Qué otros posibles hallazgos se pudo llegar a encontrar? Entonces, hay dudas conceptuales, hay resolución de ejercicios, hay orientación metodológica, prefieren respuestas claras, hay un mayor acceso y disponibilidad 24/7 de ese asistente. Entonces, ustedes simplemente van a describir qué hallazgos llevan hasta el momento en lo que han observado de sus datos, como en el comportamiento de esas métricas que llevan hasta el momento, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay una sección que es la de interpretación. Yo sé que ustedes propusieron unos objetivos específicos y un objetivo general, ¿cierto? Teniendo en cuenta cada uno de esos datos,
esos hallazgos que ustedes encontraron. Ustedes van a revisar, de hecho, si ustedes ya propusieron esos 3 objetivos específicos y ese objetivo general, y de pronto, y yo sé que no todos ya están en el objetivo final, sino que, por ejemplo, con los datos que han venido recolectando, van como en el objetivo 1, ¿cierto? Ustedes aquí en la interpretación, ¿qué van a hacer? Van a empezar como a describir cuál, con relación a esos hallazgos, cómo interpretan ese hallazgo con relación a una variable. Aquí, por ejemplo, yo tengo estas 2 variables, horarios de uso y el uso autónomo. Entonces, ustedes pueden describir esa interpretación en función de esos hallazgos que ustedes encontraron allí. Entonces, hacen también una breve descripción de qué significan esos hallazgos. ¿Cuál puede llegar a ser la relación que tiene ese hallazgo con su problema de investigación? Y cuál también llega a ser como el aporte que ustedes hacen a la ingeniería y hacen como un breve resumen. Esto que está acá es como una serie de pasos que ustedes pueden hacer, no necesariamente lo tienen que hacer igual. Yo, de hecho, en el trabajo, sí les indico con el ejemplo, aquí, por ejemplo, también amplío como lo que puede llevar esa sección de la interpretación para que ustedes lo puedan desarrollar de la mejor manera. Aquí, por ejemplo, hay un punto 7, el ítem 7, que es la relación con los objetivos. Como les decía, algunos ya puede que vayan más adelantados que otros y ya tengan resultados preliminares del tercer objetivo, ¿cierto? Otros, por ejemplo, posiblemente tengan resultados preliminares relacionados con el objetivo 1. Si solamente tienen resultados preliminares de lo que están haciendo, de los hallazgos que han encontrado, del análisis de los datos que tienen hasta el momento, con eso presentan el trabajo, ¿cierto? Resultados preliminares relacionados con cada objetivo. Entonces usted puede escribir, hace también una breve tablita o si no, usted especifica relación objetivo 1 con resultados preliminares hasta el momento. Entonces usted describe cuáles fueron los principales resultados encontrados hasta el momento, qué se evidencia, qué es lo que sucede con esas variables, de acuerdo pues a ese objetivo que usted está planteando. Puede también colocar ciertas evidencias o ciertos indicadores claves que de una manera gráfica que permitan como comprender más esos hallazgos preliminares o esa relación que tiene cada uno de esos resultados preliminares con esos objetivos. De hecho, yo me imagino que todos empezaron por ahí a evaluar esos resultados que ustedes tienen hasta el momento. Empezaron por los objetivos. ¿Por qué? Porque ustedes deben cumplir con unos objetivos de la propuesta y me imagino que todos están en esa fase. Van detallando cada objetivo y van relacionando cada objetivo con esos resultados preliminares. Me imagino que todos lo están haciendo así. Aquí, por ejemplo, en la sección 8, van a describir como ese contraste teórico. Esta partecita de pronto sí llega a ser un poco más teórica que práctica. Ustedes, por ejemplo, como ya describieron ciertos hallazgos, ustedes van a relacionar cada uno de esos hallazgos que han encontrado con su referente teórico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén redactando los resultados de su artículo de investigación, ustedes tienen que describir cuál es como ese soporte o ese referente teórico que se está relacionando con ese resultado. Ustedes, de hecho, en los resultados también van a contrastar esta parte de esos referentes teóricos que tienen en su documento. Entonces, por ejemplo, aquí empiezan a hacer como esa breve descripción de los hallazgos con cada uno de esos autores, con el año. Aquí, por ejemplo, esta propuesta está muy relacionada
con el constructivismo y con la parte tecnológica y la parte del desarrollo próximo. Entonces, hay ciertos referentes que hablan del conectivismo, del aprendizaje autorregulado, del aprendizaje visible, de la IA en la educación, de la satisfacción y aceptación tecnológica. Entonces, ustedes con eso que encontraron, obviamente también acá les sugiero, si ustedes no han hecho muchos hallazgos o no tienen muchos soportes preliminares, ustedes van a hacerlo con lo que llevan hasta el momento. Recuerden, ustedes me van a presentar un avance. No van a entregar el trabajo ya terminado, ya finalizado, no. Solamente lo que llevan hasta el momento. Listo, no se vayan de pronto a frustrar. Profe, yo apenas llevo esto, voy adelantando eso hasta el momento, ¿cierto? No tienen que entregarme el trabajo terminado, es un avance. Aquí entonces, esta tablita que yo coloco acá les puede servir para relacionar cada uno de esos hallazgos con esos referentes teóricos. ¿Qué dificultades y qué aspectos pendientes tienen? Entonces, se han presentado dificultades con reuniones del asesor, se han presentado dificultades para evaluar las muestras, para evaluar los datos. De pronto se presentó algún inconveniente con la plataforma que llevaban hasta el momento. No han logrado de pronto volverla a modificar. Hay una dificultad también con la consistencia de los datos. No están concordando esos datos con lo que se esperaba desde la teoría. La teoría pues les argumentaba algo, pero ustedes están teniendo otros resultados muy diferentes a los que habían visto desde la teoría. De pronto tienen un poco tiempo para hacer ese análisis de la recolección de esos datos o lo que llevan hasta el momento. Han tenido dificultades con alguna variable que han desarrollado hasta el momento. Van a describir todas las dificultades que ustedes han observado hasta el momento en estas cuatro semanas que llevamos. O lo que ustedes también, no sé si alguno de ustedes de pronto siguió trabajando la propuesta durante las vacaciones y tenga algo un poquito más adelantado. ¿Qué aspectos pendientes tienen por desarrollar? Las fases que continúan, qué aspectos del objetivo número 2 o número 3 está por desarrollarse, cómo están evaluando esas variables, cómo se está haciendo la recolección, qué se espera de ese modelo, por ejemplo, el caso del modelo predictivo, qué se espera también del análisis de la plataforma. Todos esos aspectos pendientes que ustedes tengan por desarrollar, lo pueden escribir allí, ¿cierto? Esa sería como la parte que ustedes van a entregar. De hecho, creo que acá tengo la propuesta. Y en la propuesta yo les describo como cada una de esas secciones. Aquí, por ejemplo, en donde indico instrucciones para los estudiantes. Miren que están descritos cada uno de los 9, son 9 ítems. Ustedes van a entregar ese documento en un formato PDF que muestre cuáles son los avances que ustedes han alcanzado hasta este momento. Entonces, ese avance va a presentar como ciertas evidencias de ese proceso de recolección. Aquí les recomiendo que cuando vayan a montar el documento, guárdenlo de esta forma. Apellidos de los integrantes, guión bajo, evidencia de aprendizaje 1 en formato PDF. Aquí, de hecho, miren que les hago esta salvedad. Este avance corresponde a un proceso en construcción. No se espera necesariamente que el análisis de resultados esté completamente finalizado. Se valorará la evidencia del progreso alcanzado, la coherencia con el diseño metodológico y la relación de los avances con los objetivos de la investigación. Entonces, cada una de las fases que ustedes van a entregar en esta primera evidencia, miren que todas están concatenadas
con el diseño metodológico, los objetivos de la investigación y el progreso que ustedes llevan de ese análisis de resultados. Aquí, de hecho, todo esto que ya les acabé de mencionar en esas diapositivas, se los describo aquí en una forma de cómo pueden ustedes entregar ese documento de esa primera evidencia. Entonces, acá les describo información recolectada, las fuentes de información, instrumentos y técnicas, el alcance, el procedimiento de ese análisis, análisis preliminar, resultados preliminares, cuáles fueron los resultados o los hallazgos principales, de acuerdo a la variable que yo estoy utilizando, cómo están interactuando esas variables, cómo hago yo la interpretación de esos hallazgos y cómo la relaciono con ese problema que ya tengo, la relación con los objetivos, lo que yo les decía, por ejemplo, si no quieren realizar una tablita, pueden hacerlo así, de manera narrativa, objetivo general versus resultados preliminares. Entonces indican qué avances tienen con relación a la implementación de esa herramienta. Objetivos específicos también van a indicar cuáles son los resultados preliminares que llevan hasta el momento relacionado con esos objetivos específicos que ustedes están planteando. Un contraste teórico. Entonces ustedes van a relacionar si esos resultados que llevan hasta el momento se relacionan con esos autores que ustedes habían desarrollado en ese marco de antecedentes o los autores que ustedes describieron en sus referencias bibliográficas o los que describieron en el documento que me habían entregado hasta el momento. Y ya describen las dificultades y los aspectos pendientes que están teniendo hasta el momento. Aquí al final coloco como la rúbrica de cómo va a ser evaluado esa actividad, teniendo en cuenta cada uno de esos ítems que están allí. No sé si alguno tenga alguna pregunta o si de pronto ya realizó la actividad de acuerdo a lo que se había establecido en la clase pasada y la quiera subir a la plataforma así como la tenía. No sé qué me quieran comentar, si ya todos la tienen, si la estaban modificando, si está bien la entrega para el próximo martes 25 de septiembre. No la puse como para esta semana para que tuvieran como más tiempito, porque algunos me habían dicho, profe, todavía no nos hemos reunido con nuestro asesor temático, apenas nos vamos a reunir. No sé quién de pronto quiera dar su aporte, alguna observación, alguna sugerencia. Si de pronto ya tiene el trabajo hecho y no requiere modificarlo, lo puede hacer también. No sé si alguno de los grupos que están acá ya lo tengan listo, que algunos me están escribiendo, profe, yo todavía no lo he subido a la plataforma porque no he visto dónde está la actividad para entregar en la plataforma. Había como un inconveniente también con la plataforma. De hecho, me tocó copiar como un curso y configurarla mejor porque no me dejaba como editar las secciones. Pero ya se organizó. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? No se queden callados. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Alguno de pronto dirá, profe, yo ya tengo el trabajo listo y lo voy a subir de acuerdo a los parámetros que usted había indicado la clase pasada. Está bien también, lo pueden hacer. Y yo le voy haciendo como sugerencias de acuerdo a lo que usted va desarrollando. ¿Ninguno tiene observaciones ni dudas? ¿Está todo claro? No les dé pena preguntar. Eric dice que está todo bien.
Listo. Bueno, entonces voy a proceder aquí con la toma de asistencia. Antes de finalizar la sesión, Natalia, Diego Andrés Afanador, Diego Andrés, José Armando Barcenas, José Presente, Armando, profe. muy bien. Presente. Emerson Becerra, estoy aquí revisando cuáles son los estudiantes que creo que solamente hay un solo estudiante. De aquí, sí, Carlos. Andrés Blanco, Presente, Andrés, profe. muy bien. Mateo Andrés. Mateo se encuentra. Salomé Campiño. Salomé Campiño. José Luis Cerda. Presente. Muy bien. Flor María Correa. Andrés Felipe Díaz. Presente. Muy bien. Jorge Luis Ellis Quintana. Olger Duán Esparza Gómez. Olger. John Steven Espejo. John Steven. Ana María Garcés. Ana María. Muy bien. Mateo Giraldo. Mateo. Cristian David Hernández. Cristian David. Andrea Juliana López. Hola, profe. Hola. Norbey López. Presente. Muy bien. Jorlan Yuhan. Miguel Enrique Martínez. Presente. Muy bien. Jesús Daniel Martínez. Jesús Daniel. Giancarlo, si tiene excusa. Carlos Andrés Montoya. Carlos. Presente. Muy bien. Roisman. Excelente, Carlos. Gracias. Roisman. Presente. Roisman está conectado. No sé si tiene aquí. Así, John Steven. Profe. John Steven me dijo acá en el chat. Sí. Qué pena, John. No había visto el chat. Roisman también está. Darly Gisela Parra. Darly. Muy bien. Billing Kay Paternina. Billing también está. Yo lo vi ahorita, no sé qué inconveniente se le haya presentado. Aaron David Peña Galván. Aaron. Juan Manuel Quiroga. Juan Manuel. Presente, profe. Muy Presente. bien. Pedro José Romero. Pedro se encuentra. Juan Camilo Rubio. Juan Camilo Rubio. Mayerly Andrea Suárez. Presente. Muy bien. Daniel Enrique Supelano. Presente. Muy bien. Eric Valencia. Eric se encuentra. Gerson Eduardo. Presente. Muy bien. Y Santiago Zapata. Presente, profe. Muy bien. Bueno, no sé qué otras dudas, análisis
aclaraciones tengan algunos. ¿Todo quedó claro? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Santiago dice que bien. Listo. Cualquier cosa me pueden escribir al chat o al WhatsApp. Yo voy a estar atenta, listo. Pero pues que con estas instrucciones se haya quedado todo un poquito más claro. Eric, ¿qué preguntas tienes? Profe, quería preguntarle que en el caso en el que nosotros, digamos, bueno, estamos haciendo las encuestas, ¿cierto? Pero como que quisiéramos ampliarlo y conseguir más gente. En ese caso nosotros tenemos que hacerle encuesta a primíparos. Entonces, bueno, personas de estudiantes de primer ingreso, mejor dicho. Entonces, no sé si usted tenga algún contacto o alguna herramienta que nos ayude a nosotros poder como conseguir y ampliar ese margen para pues tener más datos y más respuestas. ¿Y con qué variables están trabajando ustedes? ¿O cuál es su población o su muestra? En este caso, la muestra está siendo estudiantes de primer ingreso, entre primer y segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. Sí. O sea, necesitas tener más datos de los que ya tienes. ¿Esa es la pregunta? Realmente, con los datos con los que tenemos, está bien, ¿cierto? Pues es una Ujú. muestra. Pero digamos en el caso en el que nosotros quisiéramos ampliarlo para tener más, como le digo, bueno, sí, poder estar más seguros, tener datos más certeros, ¿cierto? Porque igual la UNAC sí tiene bastantes estudiantes, pero realmente no a comparación como por ejemplo vemos otras universidades que tienen, ya son centenares de estudiantes nuevos. Entonces como que esa era la pregunta, como si usted tenía algún contacto o nos podía como facilitar de alguna forma a nosotros llegar y poder obtenerlos, sí, porque pues igual, como le digo, con los que tenemos en la universidad está bien, pero podríamos ir como un pasito más allá porque al final creo que no pasan como de 50. Ya si quisiéramos ampliar tendríamos que agarrar semestres más arriba y con ya esos semestres más arriba ya no nos es viable tanto para nuestra investigación. Claro, por ejemplo, en ese caso, ¿qué te recomiendo? Buscar bases de datos. La coordinadora Edna, yo sé que te puede recomendar de pronto más datos de otras universidades adventistas. De pronto la de Bucaramanga, la de Bogotá, la de Barranquilla. Y con la coordinadora Adriana también de investigación te pueda recomendar más datos porque ellos me imagino que tendrán como la base de datos o algún otro contacto en las otras sedes de las universidades adventistas y podrías de pronto con ellas tener más datos de los que ya tienes. Esa es una opción, ¿cierto? Y ya desde la parte estadística, ya ahí sí, teniendo los datos, ya sería como con algún programa mirar, no sé si trabajas con Colab o si has trabajado con R, con alguno de Sí, esos sí, dos. sí hemos Entonces, trabajado. entonces con esa base de datos, ingresas la base de datos, ya sea a R o a Colab, haces como la limpieza de datos y empiezas a incluir como todo ese software estadístico que te permite como mirar esos datos atípicos que puedas llegar a tener. Esa es una opción con relación a la parte cuantitativa. Ya con la parte cualitativa, si lo vas a hacer con relación a entrevistas o analizar entrevistas, ahí sí te toca un poquito de pronto con el software Atlas TI. No sé si la UNAD tenga como esa capacidad de instalar el software en el computador de ustedes o si ella tenga como esa licencia. Ese software también ayuda mucho a hacer como el análisis de datos cualitativos.
Atlas TI. Pero por Ok, ahora profe, esas es como listo, las recomendaciones que te puedo dar. Porque pues yo no tengo listo. así como datos de la cantidad de población o muestra que hay en las otras instituciones, pero ellos sí te pueden como pasar esos contactos para ver. Yo sé que de pronto de aquí a la otra semana no va a ser posible, pero, o no sé si sea posible, porque el tiempo de pronto puede ser corto, pero ellas, tanto la coordinadora Adriana como la coordinadora Edna, sí sé que tienen como más contactos y pueden llegar a comunicarse con esas otras sedes, porque yo casi contactos de la facultad, de la Adventista, en otras sedes no tengo. Ya sería cuando yo me dirijo a los territorios, por ejemplo, Zaragoza. Sé que hay mucha comunidad adventista, pero en este semestre no me voy a dirigir a ese territorio. Entonces, no sé si para los territorios a los que voy hayan esas como comunidades, porque sí sé que en Zaragoza, cuando fui el semestre pasado como 6 veces, sí había bastantes comunidades adventistas en las que yo de pronto pudiera decir, ah, bueno, estos datos o yo puedo también aplicarlos allá cuando yo vaya, ¿cierto? Pero me imagino que todos esos estudiantes que me estás indicando deben ser de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Y deben ser de la UNAD, ¿cierto que sí? Sí, señora, sí, señorita. Tranquilo. Entonces sí, porque si de pronto alguno de esos territorios a los que voy pueda yo colaborar para mirar si hay alguna comunidad adventista que hagan parte también de ingeniería de sistemas, también puede ser posible. Pero por ahora creo que esos son como los contactos que te pueden colaborar más con esas inquietudes que llegas a tener, tanto la coordinadora Edna como la coordinadora Adriana de Ingeniería Industrial. Ah, listo, profe, muchísimas gracias por la respuesta. Con gusto. Listo, pues, Andrés, feliz noche. feliz Profe, ¿cómo noche. está? Bien. ¿Me Pero escucha? yo Es prendo un que yo le momentico quería la hacer... luz. Listo, claro. Qué pena, Andrés, ahora sí. Listo. Yo es que le quería hacer una pregunta sobre la recolección de información, sobre qué nos recomendaría específicamente para nuestro grupo, sobre qué pues, cosas podemos hacer para recolectar esa información aparte de tipo encuestas. O sea, me imagino que las encuestas serán tipo preguntándoles a el rango de edad que de nuestro proyecto. No sé si acuerdas que nuestro proyecto es de como una especie de plataforma con un juego para ayudar al desarrollo computacional de los niños. Entonces, aparte de esas encuestas a, no sé si a los niños o los padres, podría ser a ambos o tal vez solo a los niños, ¿qué más recolectores de información podríamos usar para este proyecto en específico? Claro. ¿Y ya hiciste todas las preguntas con las variables que vas a analizar? No, No todavía solamente no. la edad. Estoy aquí todavía. Como no pudimos reunirnos con nuestra asesora, entonces nos atrasamos un poquito en este tema. Por ejemplo, yo vi que la vez pasada yo te hacía como unas sugerencias, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la actividad que ustedes planteaban, yo vi que ustedes mencionaban el MSLQ para medir la motivación. Entonces, tendrías que hacer preguntas o mirar cómo esa, por así decirlo, esa técnica que ustedes proponen allí en su trabajo, mide la motivación. ¿Qué dice el autor para evaluar la motivación en esos estudiantes? Y esa parte del pensamiento computacional, ¿cómo lo van a evaluar? ¿Cierto? Que, que de pronto con esos estudiantes que ya ustedes tienen, pueden llegar a medir o qué quieren como mostrarles. Por ejemplo, yo aquí revisando tu propuesta, voy aquí a compartirlo un momentito Ok. y yo te indico, o sea, mirar.
Porque yo me basé fue en lo que ustedes tenían o lo que habían desarrollado al final del trabajo de investigación. Blanco, blanco, aquí aparece. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Yo veo que en su propuesta ustedes mencionan, ya que al final en la metodología, ustedes tienen, vamos a ver, este fue el último artículo. Por ejemplo, ustedes dicen, pruebas que impliquen el análisis de la calidad del software. Yo sé que en esta fase todavía no sería bueno que mostraran. La fase de la experiencia al usuario. Ya le hicieron preguntas a los usuarios de cómo les fue con la interfaz, la arquitectura del sistema, las decisiones técnicas. Acá ustedes indican que se codifica el producto mediante el desarrollo de pequeñas tareas. Por ejemplo, aquí ya hicieron preguntas, ¿qué tareas son más fáciles de usar? Y les indicaron de pronto desde el software, cuando van incluyendo las tareas de su software, si esa tarea, por ejemplo, levantarse temprano en la mañana, organizar la cama, hacer el desayuno, servir la comida, lavar los platos. ¿Cuáles tareas fueron más difíciles para ellos? Que me imagino que esas tareas están contempladas desde su software, ¿cierto? Acá, por ejemplo, estas no sé si las puedan llegar a evaluar porque ya aquí están diciendo análisis de la calidad del software, ya llegaría a ser como al final, pruebas más automatizadas. Aquí ustedes también proponen la metodología del desarrollo de software ágil de Kanban. Entonces, ya propusieron también ese tiempo, el presupuesto, la visualización del trabajo. No me acuerdo en dónde, aquí plantean unos resultados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya ustedes, yo veo que ustedes proponen unos requerimientos funcionales y no funcionales, pero aquí hacen como una breve descripción. El sistema debe permitir a los docentes, estos son como ciertos pasos, el código, los niveles, los errores, bueno, eso les puede servir. Método de exploración. Ya evaluaron también el rendimiento. Veo que aquí tienen varias variables. La plataforma debe cargar cada nivel en menos de 3 segundos con una conexión estándar de Internet. Eso ya lo observaron, o sea, ¿cómo decir? Ya lo evaluaron, ya lo analizaron, ya lo midieron. Esta parte de los requerimientos no funcionales. No estoy del todo seguro, pero sí, creo que sí. Esto, por ejemplo, requerimientos de información, no, porque esto ya sería de la plataforma y nivel, el título, no, estos no. Pero, por ejemplo, esto que están indicando, la usabilidad, la interfaz es intuitiva, o sea, todo esto que ustedes proponen acá, que son variables muy importantes y les dan una prioridad, pueden en función de estas variables hacer como esos avances que ya tienen allí. Ok, listo, listo. Y Creo que me hago mirar una idea. esos métodos que ustedes proponen en la parte del diseño metodológico. En esta partecita, ustedes acá también miren que escriben estas variables. Nivel de pensamiento computacional alcanzado por los estudiantes. El evaluar le puede decir cuál es el nivel de pensamiento computacional que alcanzaron los estudiantes, 70, 30, 50, 20%, 10%. O sea, revisen cómo a partir de estas variables que ustedes ya tienen, a partir de este método, pueden empezar a desarrollar, porque miren que ustedes lo proponen, instrumentos y técnicas de recolección de información, ya ustedes tienen mucha parte del trabajo que van a entregar.
Solamente es como empezar a hacer como el análisis de esa, análisis preliminar de esa información. Ah, listo. Cualquier cosa, si algo yo te voy a mirarlo y te voy a hacer como algunas sugerencias. Te las mando por el WhatsApp. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Andrés. Feliz tarde. Con gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.